Silencio. Vamos a comenzar. Hola, hola. Este video lo hago como un resumen del curso de métodos y técnicas de investigación que se da en la Universidad de Quintana Roo, específicamente en la División de Ciencias de la Salud. Insisto que es un resumen. El contenido de la asignatura es muy largo. Sin embargo, voy a abarcar aquí lo más importante. Así que, bueno, espero te sirva. Todo esto de la investigación pues, comienza preguntándonos o reflexionando sobre cómo se crea el conocimiento humano. ¿Qué es la ciencia? Bueno, la ciencia tenemos que son toda esa área que junta técnicas, herramientas, estrategias que llevan a la creación del conocimiento, pero un conocimiento que ya está comprobado, que ya se dada el fundamento, ¿no? Y el cuidado metodológico para obtener ese conocimiento, se toma como algo verdadero, algo correcto, es metódico, respeta un proceso e inclusive ese proceso es estudiado, ¿no? De ahí viene lo de metodología. Sea cual sea la ciencia, a grandes rasgos se dividen en dos, ¿no? De pronto las ciencias, y tenemos las ciencias sociales y las ciencias experimentales, que si bien en muchas ocasiones se separan, se toman como cosas distintas, ¿no? Las ciencias sociales tienen un corte más cualitativo, por ejemplo, mientras que las ciencias experimentales luego a veces hasta les llaman ciencias duras, ¿no? Porque son muy estrictas y son muy cuidadosas. Sí, claro, sí, 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 no, no digo que no. Aún así, a pesar de que se puedan separar, de todos modos, respecto a su proceso de investigación, se asemejan en los pasos que hay que seguir. Entonces, claro, cada área tiene sus propias características, pero a grandes rasgos siguen el mismo proceso, cada uno con sus propias herramientas, claro. ¿Cuál es este proceso? Bueno, el proceso comienza en el planteamiento de la investigación. ¿Cómo comienza la investigación? Y a lo largo del curso vimos que hay 6 principales componentes. Depende del tipo de investigación, podríamos tal vez quitar o agregar alguno. Y yo estoy hablando ahorita de forma muy genérica, como un resumen. Bueno, ¿cómo empieza todo? Pues con el planteamiento del problema y los antecedentes. O también se le podría llamar la contextualización de la investigación. ¿Qué es esto? Bueno, pues significa revisar todos esos aspectos del ambiente, del entorno, del contexto que ha sucedido, que nos lleva a evidenciar que hay un problema. Esos son los antecedentes y entonces el planteamiento o definición del problema significa ya delimitar, describir específicamente cuál es el problema. Porque yo te puedo decir, mira, voy a investigar el tema sobre la diabetes en México. Sí, pero hablar de diabetes en México hay muchísimos subtemas que pertenecen a eso. Bueno, ok, ok. No, fíjate, voy a hablar de la diabetes en México eh, y cómo impacta a la economía. Ok, bueno, sí, ya me estás planteando un poquito más el problema, pero sigue siendo muy, muy ambiguo, porque de todos modos, dentro de el tema de la diabetes en México y su impacto económico, pues aún así
hay más perspectivas, hay más sujetos, hay más cosas. Entonces, debe de quedar bien claro el planteamiento, ¿no? Y aquí discutimos sobre qué es problema, qué era un problema. Y entonces yo te recomiendo que en investigación te vayas por lo relajado y tomes dos definiciones de problema. Problema para una investigación puede ser aquello que sucede, que no queremos que suceda, y entonces la pregunta es, qué información obtenemos de ello para eliminar ese problema, esa situación, eso que no queremos que suceda. Y otro enfoque de qué puede ser un problema para investigar es aquello que ya existe, ya funciona, pero se puede mejorar. Y entonces la investigación iría hacia cómo mejorar eso que ya existe. Para terminar de definir bien el problema y que quede claro, porque aquí eso es algo importante en un proceso de investigación, la claridad, se plantea una pregunta, ¿no? Entonces la pregunta, digamos que es el resumen, es la exposición ya breve de ese planteamiento del problema. Ok, sí, yo te dije que voy a estudiar la obesidad en México y su impacto económico en familias de escasos recursos. Y todavía específicamente dije en México, pero no específicamente va a ser en el estado de Quintana Roo, por ejemplo, ¿no? Y ahorita, bueno, yo estoy diciendo este ejemplo de pregunta así sacado de la manga. Entonces, la pregunta de investigación, acuérdense que tuvimos ciertas características, ¿no? De esta pregunta de investigación. Una característica era, debe de, en su planteamiento, debe de exigir información y no respuestas cortas. ¿A qué me refiero? No es, no es ideal plantear preguntas como ¿será que la diabetes afecta económicamente a las familias de escasos recursos en Quintana Roo? No, 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 no. No es correcto poner ese ¿será que la diabetes afecta? Pues claro que afecta. O sea, yo te diría, pues creo que ya ni siquiera tenemos que investigar, porque sabemos que afecta. Solo es por lógica, simple y sencillamente. No, en vez de decir ¿será que afecta? Mejor sería la pregunta ¿en qué grado afecta? Ah, porque no es lo mismo decir afecta, no, pues de que afecta, afecta, pero ¿en qué grado? O ¿cómo afecta? ¿Cómo impacta la diabetes a la economía de una familia de escasos recursos? Ah, bueno, ese planteamiento ya me está llevando a que yo obtenga, para responderlo, a que yo obtenga información, no solamente de una respuesta corta, sino que yo obtenga información. Entonces, eso es una característica muy importante de la pregunta de investigación que yo te pido que cuides. Ahora, por ahí revisamos algunas propuestas para el planteamiento, ¿no? Que tú tienes que cuidar. Bueno, primero viene la palabra interrogativa, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo, por qué, en qué grado? No sé. Después viene la característica, el objeto que tú vas a estudiar. Por ejemplo, yo dije, ¿en qué grado impacta la diabetes? Ah, entonces, ¿qué voy a estudiar? La diabetes. Luego, en, ¿cuál es el sujeto, ¿no? De investigación? Ah, porque yo dije, ¿en qué grado impacta la diabetes a las familias de escasos recursos? Ah, bueno, entonces, ahí tengo hacia quién. Después tengo que poner el contexto. Ah, porque yo dije, en Quintana Roo.
Y por último, si es que es necesario, pues poner alguna metodología o algún criterio un poco más específico sobre mi pregunta. Después, una vez que yo tengo la pregunta de investigación, que repito, es un explicita totalmente y hace de forma corta un resumen de ese planteamiento de problema y de qué es lo que quiero investigar, sigue los objetivos, que es la traducción de la pregunta a metas. Si yo planteé la pregunta, ¿en qué grado impacta la diabetes a la economía de las familias de escasos recursos en Quintana Roo? Entonces mi objetivo será describir el impacto de la diabetes en la economía de las familias de escasos recursos en Quintana Roo. Casi casi es lo mismo si quieres, nada más que ahora escrito como un objetivo, como una meta. Acuérdate que los objetivos empiezan por un verbo en infinitivo y que ese verbo en infinitivo pues tiene que ser adecuado a la pregunta de investigación y sobre todo tiene que ser evidenciable. ¿A qué me refiero con evidenciable? No podemos, no es ideal utilizar verbos como conocer, como, ¿por qué? ¿Por qué conocer? Ah, bueno, porque mira, el producto de conocer es un conocimiento. Entonces, ¿cómo me vas a evidenciar el conocimiento? Eh, no, porque la palabra conocimiento podría hacer relación a un pensamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a evidenciar el pensamiento? No, no, eso no queda tan claro. Es mejor poner, por ejemplo, describir. ¿Y cuál es el producto de describir? Ah, pues una descripción. Y esa descripción yo te la puedo presentar de forma escrita, ¿vale? Hay que tener cuidado con estos objetivos también. Son objetivos de investigación, no son objetivos de algún proyecto, porque en alguna ocasión también hablamos de aquellas investigaciones en donde el objetivo lo planteaban, por ejemplo, como concientizar a la sociedad sobre eh, el impacto de la diabetes en su economía. No, 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 espérate. No es un proyecto social lo que estás haciendo. No es una campaña lo que estás haciendo. Estás haciendo una investigación. Su producto va a ser eh, documentado. Y esa documentación, ¿no? Ese producto final, ese escrito, es lo que tú vas a reportar. Por lo tanto, tu objetivo no va hacia la gente, concientizar a la gente. No, no es un proyecto social. Entonces tienes que tener cuidado en eso. Después viene la justificación, que en palabras cortas significa por qué hay que hacer esa investigación, ¿no? O sea, ¿por qué hay que responder esa pregunta? ¿Por qué hay que alcanzar ese objetivo? ¿Qué pasa si no? Vaya, vende tu proyecto. Aquí en la justificación hablamos de algunos tips, ¿no? Piensa si tu investigación va a dejar algún o va a ofrecer algún producto tangible. Por ejemplo, mira, a lo largo de esta investigación se va a elaborar un instrumento, ¿no? Una encuesta, un instrumento de evaluación, no lo sé, una lista de cotejo, una guía de observación, se va a producir eso. O piensa también en el estado del arte del tema que tú estés analizando. Acuérdense que estado del arte eh, significaba o hacía referencia a todo el conocimiento y todo lo que se ha hecho respecto de este tema, del tema de investigación que tú estés hablando. Y entonces cuando tú dices, mira, yo voy a, esta investigación va a aportar a lo que se sabe de este tema, porque mi investigación va más allá de lo que se ha hecho. Entonces se justifica porque va a ofrecer como producto, va a ofrecer información nueva. Entonces la justificación
ya se hace más fácil, puesto que es importante que se haga tu investigación porque va a dejar cosas nuevas. También se puede pensar en si va a ayudar a alguna institución, va a ayudar a la sociedad, va a ayudar, no lo sé, a algún conjunto de gente. Entonces, esos son algunos tips para crear tu justificación. Luego viene la delimitación. La delimitación es, ok, sí, eh, tal vez tú me puedes decir que vas a hablar de la diabetes en Quintana Roo, pero aún me lo vas a delimitar más con familias que viven en colonias apartadas, por ejemplo, ¿no? Ah, bueno, entonces ahí en la delimitación, o me puedes decir, sí vamos a hablar de la diabetes, pero solamente de las personas que siendo adultas se vuelven diabéticas, tienen ese cambio. No entran en mi investigación todas las personas que desde niños padecieron diabetes y han crecido así. Ahí no entra ese caso. Solamente entra el caso de las personas que desarrollan diabetes ya en la adultez, por ejemplo. ¿Vale? O solamente los casos donde, de las familias en donde los padres de familia, los que son el sustento económico, padecen diabetes. No entra el caso en donde algún hijo o algún abuelo que ya no están en edades laborales adquieren diabetes. Ah, bueno, me tienes que delimitar bien. Claro, esa especificación no se pudo hacer en la pregunta de investigación o en los objetivos porque ya te iba, en vez de una pregunta te iba a quedar un texto, ¿no? O sea, así un parrafote. Por eso no se pone allá, pero sí se tiene que explicitar, ¿no? Sí se tiene que explicar a lo largo de tu planteamiento en esta parte de la delimitación. Y por último, la viabilidad. Eso que tú estás planteando como pregunta, ese objetivo que te estás poniendo, sí es alcanzable. ¿O será que te estás haciendo tú eh, sueños guajiros y te estás poniendo como objetivo algo inalcanzable? Por ejemplo, que me digan eh, describir o no, diseñar una estrategia para eliminar el impacto económico debido a la diabetes en familias de escasos recursos. ¿En serio? ¿En serio tú me vas a decir cómo evitar el impacto económico? ¿Cómo eliminarlo? Porque ni siquiera me estás diciendo reducir el impacto. No, 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 me estás diciendo eliminarlo. O sea, a las personas que les dé diabetes, ya después de tu investigación, vamos a tener la forma para que ya no les afecte su enfermedad de forma económica. Chispa. Pues yo te diría, sí, sería ideal, ¿no? Yo creo que esa investigación ya está justificada en sí misma, o sea, ya no necesitamos decir más, pero es viable. Yo creo que no. Yo lo veo muy difícil, ¿no? Entonces, a eso se refiere, la viabilidad. Eso que tú estás diciendo, ¿sí se va a alcanzar? ¿Cómo se va a alcanzar? ¿Tienes las herramientas? ¿Tienes el tiempo? ¿No? ¿Se tiene inclusive el conocimiento? Ah, a eso se refiere la viabilidad. Ok, pues ya tengo mi marco, mi planteamiento del problema. Antes de ya abordarlo y diseñar mi metodología, tengo que revisar marcos de referencia. ¿De dónde me agarro para hacer ese estudio? Para diseñarlo de la forma como yo quiera. Y entonces, hasta arriba, tengo el marco contextual. El marco contextual hace referencia a todas las características del entorno, el contexto específico en el que se va a desarrollar esa investigación. ¿Qué características tiene la sociedad? ¿Qué características tiene la presencia de ese problema? Y aquí vale que yo pueda utilizar todos los
referentes previos. ¿Qué investigaciones ya se han hecho? ¿No? ¿Qué instituciones tienen información sobre eso? Y entonces ya yo puedo ver ese contexto. Después viene un marco ético y legal. Este no es muy típico. Se utiliza mucho en ciencias de la salud, algunos en antropología. ¿Y a qué hace referencia? Bueno, el marco ético y legal se usa cuando el tema que estás analizando es un poco delicado y entonces tú requieres revisar qué dice las normas, qué dicen los procedimientos éticos, científicos, claro, para actuar. Eh, tengo que hacerle saber al participante de las consecuencias o del tipo de información que se va a manejar. Tengo que ver que este tema está dentro de una norma, por lo tanto no me puedo salir de esa norma, o esta investigación la voy a hacer dentro de cierta institución y la institución tiene sus propios lineamientos, por lo tanto tengo yo que revisar esos lineamientos para que lo que yo diseñe, metodológicamente hablando, pues sea pertinente, ¿no? Y no vaya a ser algo que está en contra de las normas, que está fuera de la ética de investigación, y al final pues yo no pueda reproducir o no sea válido todo lo que encontré porque me salí de las normas. Entonces a eso se refiere el marco ético y legal. El marco teórico y el marco conceptual, esos son como los típicos y hay que tomarlos. Ahora sí que están juntos pero no revueltos, ¿no? El marco conceptual, acuérdate que es aquel conjunto de términos y definiciones que vamos a usar para estudiar el tema, ¿no? Si yo te dije, eh, ¿cuál es el impacto económico de la diabetes? No, ¿cómo lo planteé? ¿Cuál es el impacto de la diabetes en la economía de las familias de escasos recursos en Quintana Roo? Bueno, entonces, eh, pues en el marco conceptual, yo te tendría que decir a qué me refiero con eh, economía. Cuando yo digo, ¿cuál es el impacto en la economía? ¿A qué se refiere esa palabra economía? Y después yo te dije las familias de escasos recursos. Sí, pero ¿a qué me refiero con una familia de escasos recursos? Acuérdate que es importante definir estos conceptos porque puede ser el punto que para cierta área de conocimiento un impacto económico haga referencia a una cosa y para otra área el mismo término de impacto económico tenga otra definición. Entonces, debes tú dejar claro en tu investigación a qué se refiere cada palabra. Y por otro lado, ¿no? De la mano tenemos el marco teórico, que esto ya es para temas que ya han sido más estudiados, en donde se tienen antecedentes más organizados. Y tú dices, mira, no solamente tengo la definición de qué es una familia de escasos recursos, sino también tengo, por ejemplo, el ciclo de pobreza, ¿no? La teoría. Tengo una teoría que me habla del ciclo de pobreza, en donde me dice esa teoría cómo es la evolución, ¿no? Cómo es el impacto en la economía de una familia, cómo es cíclico, ¿no? Y cómo es difícil que salga una familia de la pobreza si es que está en ese estado. Entonces ya es una teoría, no solamente es una definición, sino es una teoría que tiene principios, que tiene algunos conceptos, tiene interrelación entre conceptos, clasificaciones, etc. Entonces,
¿Cuál vas a usar? Concepto teórico. Bueno, eso dependerá del nivel de estudio que se tiene del tema, ¿no? De esos antecedentes teóricos que tú tienes. Y por último, uno que está, pero a veces no está, es el marco metodológico. Ok, yo quiero hablar de la diabetes, cómo impacta económicamente a las familias. Pero eso es probable que ya se haya estudiado. Por lo tanto, mi marco de referencia metodológico me consiste en todos esos procedimientos que se han hecho antes para estudiar esos temas. Y entonces yo voy a tener un marco de referencia en todas las investigaciones que se han hecho y ese será mi marco metodológico. En pocas palabras, son las pistas, son las evidencias de cómo se ha investigado antes. Y eso me va a servir a mí para yo diseñar mi proyecto. Ok, ya está. Ya planteé mi problema, ya revisé investigaciones, ya revisé mis conceptos, ya hice todo eso. Ahora viene la metodología. Para la metodología, pues tenemos varias partes, ¿no? Una es el enfoque. Tu metodología va a tener un enfoque cuantitativo o cualitativo. O sea, vas a estar enfocado en cantidades, en medir, o vas a estar enfocado en interpretar. Acuérdense que esas eran a grandes rasgos las dos diferencias, ¿no? Del enfoque cualitativo y cuantitativo. El cualitativo busca interpretar qué es lo que está sucediendo, cómo lo ve la gente, cuáles son las interacciones entre todos los objetos que están inmiscuidos. En cambio, lo cuantitativo dice, no, aquí se va a medir, aquí nada se va a dejar a lo subjetivo, nada se va a dejar a lo que tú que crees y qué hubiera pasado, no. Lo que se tenga, vamos a medir lo que hay en la realidad, vamos a tener instrumentos bien calibrados y vamos a medir. Por otro lado, tenemos alcances. Los que hacen referencia a cuál es el grado de profundidad que se tiene que se va a tener en la investigación. Y entonces por ahí dijimos, bueno, mira, un alcance exploratorio es aquel en el que nos metemos y como es muy nuevo el tema, no hay mucho antecedente teórico, no hay mucho antecedente investigativo, no hay mucho. Es nuevo, es relativamente nuevo el tema de investigación. Por tanto, nosotros vamos a hacer un estudio exploratorio, ¿no? Vamos a explorar el tema para sacar características puntuales. Ya que hayamos agarrado esas características puntuales, ya que se tengan, ahora sí vamos al siguiente nivel, alcance descriptivo. Ya sabemos que hay ciertas características, ahora vamos a describir su presencia. ¿Qué características o no, qué propiedades tienen esas características? ¿No? ¿Qué tanto se presentan? ¿Qué perspectivas hay de análisis? Y agarramos una y describimos. Después viene el correlacional. Resulta que dentro del mismo enfoque, dentro del mismo tema de investigación, hay distintas características. Ok, ya vi en el nivel descriptivo cómo están presentes cada característica. Ahora en el correlacional es cómo se afectan una característica a la otra. ¿Cómo se afectan? Y por último, la explicativa. En la correlacional, el cómo se afecta hace relación o se refiere a en qué grado. ¿Cómo afecta esta característica a esta otra? Mucho, poco. Ahora, en la explicativa es por qué en ese grado.
Es que fíjate que la diabetes afecta de forma importante a la economía de las familias. Ok, ¿por qué? Y entonces ahí viene todo la explicación del fenómeno. O sea, viene, estos alcances son desde cero hasta ya el acabose, ¿no? Primero decir, bueno, a ver, ¿de qué tratan el fenómeno? ¿No? Lo exploro, saco características, después describo esas características, después vinculo esas características, reviso si sí se afectan una a la otra, y por último explico por qué se vinculan. Para esto también tenemos que tener bien claro cuál es la variable y cuál es el sujeto de estudio. La variable, el sujeto de estudio, pues es el individuo, ¿no? Que estamos estudiando. Puedo yo estudiar sociedades, puedo estudiar enfermedades, animales, personas, instituciones, procedimientos, no lo sé. Cualquier cosa que yo vaya a estudiar. Un concepto puede ser concreto, abstracto, lo que yo vaya a estudiar. Y la variable es la característica de ese sujeto, ¿no? Esto que estamos platicando, ojo, ni si es nada más los conceptos básicos, ¿no? Vamos ahora ya a la metodología que uno propone. Ok, empezamos así. Empezamos en el alcance. Ya expliqué, ¿no? Pues sí, exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Ok, ya según el alcance, según qué tan profundo es lo que se sabe del tema, vemos el enfoque, cualitativo o cuantitativo, ¿no? Cualitativo o cuantitativo. Luego, vemos el diseño. Y es que fíjate, en los enfoques cuantitativos hay dos tipos de diseños generales. Aquí te insisto, esta investigación es, esta presentación es solo un resumen, entonces no voy a irme tanto a profundidad. Entonces, los diseños que existen en lo cuantitativo son experimentales y no experimentales. Acuérdense que los experimentales, una de sus características es que nosotros, como investigadores, tenemos control sobre todas o la mayoría de los elementos que afectan nuestra investigación. O sea, nosotros vamos a tener control sobre los individuos que participan, sobre el entorno en el que se lleva a cabo la investigación, si se les va a poner algunos factores externos, nosotros los controlamos, todo controlamos nosotros en los diseños experimentales. Y en los no experimentales, pues son aquellos en donde es muy difícil controlar. O sea, nosotros queremos sí controlar, porque eso es parte de las características del enfoque cuantitativo, el control y checar que todo esté bien en un procedimiento claro, ¿no? Cuidado. Pero hay algunos temas que pues no podemos. Por ejemplo, si yo te digo, vamos a investigar cómo afecta la dinámica en un hogar, la violencia en la dinámica del hogar a el autoestima de un niño, no sé, ahorita me lo estoy inventando. Bueno, eso seguramente, si lo veo desde el lado cuantitativo, va a ser no experimental. ¿Por qué? Porque en lo experimental, mis lineamientos éticos no me van a permitir hacer experimentos de violencia intrafamiliar, ¿no? Yo no voy a poder llegar y decir, a ver señora, ahora péguele a su hijo, le va a pegar 3 veces al día de aquí en esta semana, ¿no? Y entonces lo voy a evaluar hoy, su autoestima, lo vamos a tener bajo ese tratamiento violento una semana y luego mido su autoestima otra vez. No puedo hacer eso. Por lo tanto, tengo que recurrir a aspectos no experimentales. Tengo que ir a investigar distintas familias y ver en qué grado está la violencia en cada familia y correlacionar o contrastar con la autoestima de los hijos.
Yo no puedo meter mano ahí. A eso se refiere lo no experimental. Desde el punto de vista cualitativo, los diseños que tenemos, los principales que vimos, son estudio de caso, investigación, acción y lo narrativo, ¿no? En donde el estudio de caso se refiere a centrarnos a un caso o a un entorno específico. Por lo general, estos entornos son breves, eh, son simples. Por lo tanto, a mí como investigador me va a permitir analizar todo lo que ha pasado en ese caso. No se confunda con la investigación-acción. La investigación-acción no solamente busca, valga la redundancia, obtener información eh, de ese caso, sino que además yo como investigador tengo que aplicar, diseñar pues, instrumentos, diseñar estrategias para mejorar esa situación, para resolver ese problema. Y mi investigación, según ciertos libros, no se acaba hasta que yo haya obtenido una mejora, ¿no? Hasta que yo no haya hecho algo y haya evidenciado qué fue lo que sucedió. Entonces el estudio de caso es un poquito más descriptivo, mientras que la investigación-acción es un poquito más práctico de vamos a mejorar. Y por último, el narrativo, pues es simple y sencillamente el, como lo dice el mismo nombre, narrar cómo se desarrolló algo, ¿no? ¿Qué intervino? ¿Quiénes intervinieron? ¿Cómo sucedió? Aquí había otros diseños como el fenomenológico y el etnográfico, pero bueno, en este caso no voy a meterme a esos. Ok, ya definí mi alcance, ya tengo mi enfoque, ya tengo mi diseño. Bueno, ahora nos toca instrumentos o estrategias. ¿Y a qué hace referencia eso? Ah, bueno, mira, ¿por medio de qué vas a obtener información del entorno que estás investigando? El enfoque cuantitativo te dice, pues puedes hacer por medio de test, ¿no? Puedes tener tú encuestas, ¿no? Puedes usar escalas de Likert, ¿no? Entrevistas, puedes tener guías de observación, puedes tener instrumentos reales, físicos, por ejemplo, para ciencias de la salud pueden ser cintas métricas, básculas, pruebas de sangre o de laboratorio, radiografías, no lo sé, o sea, ya instrumentos, ¿no?, de medición. Mientras que lo cualitativo se va más por el lado de vamos a observar el campo, vamos a meternos a ese entorno, vamos a ver cómo se desarrolla el fenómeno, ¿no? Porque acuérdate que el enfoque cualitativo es más interpretativo, mientras que el cuantitativo va más hacia la medición. Ok, y por último el análisis de datos, ¿no? Ok, con ese instrumento o estrategia ya obtuve datos. Bueno, ahora, ¿qué hago con esos datos? ¿Cómo los voy a analizar? Bueno, a grandes rasgos, lo cuantitativo te va a llevar a la estadística. El análisis de datos es estadístico, mientras que el cualitativo es interpretativo. ¿Qué significa esto que yo observé? ¿De dónde viene? ¿Qué hay detrás? En cambio, en lo cuantitativo es qué promedio tuvo. Si vamos a medir la correlación, pues entonces agárrate un coeficiente de correlación de Pearson, agárrate una prueba, no lo sé, pero estadísticamente. Ok, y cuando tú ya vas terminando tu investigación, bueno, en la última parte vienen los resultados, la discusión y las conclusiones. Resultados, bueno, pues la descripción de qué obtuviste. Sí, tú hiciste encuestas. Bueno, ¿qué obtuviste en las encuestas? Tú mediste. Sí, bueno, ¿qué obtuviste en la medición? Tú te fuiste al campo y observaste y... bueno, pues ¿qué encontraste? Descríbelo. Si usaste varios
varias herramientas, bueno, contrasta qué encontró una, qué encontró la otra. Después viene la discusión, que es compara tus resultados entre ellos y los resultados de investigaciones previas. A ver, tú encontraste que la diabetes afecta solamente en cuestión de los alimentos. No, perdón, solo en cuestión de los medicamentos. Pero resulta que Juan Pérez en el 2015 hizo una investigación muy parecida a la tuya y encontró que la diabetes afecta económicamente a las familias, no solo en medicamentos, sino en alimentos. A ver, entonces vamos a discutir por qué tú no encontraste en tu investigación alimentos y Juan Pérez sí. Y entonces esto nos puede llevar a decir, fíjate, espérame. Lo que pasa es que yo agarré a familias de escasos recursos y fíjate que cuando las entrevistaba y todo, me daba cuenta que el nivel académico de los papás era bajo, llegaba hasta secundaria, prepa. En cambio, Juan Pérez expone que los, las familias con las que trabajó sí eran de escasos recursos, pero tenían al menos estudios a licenciatura. Y era raro encontrarse a familias de escasos recursos con niveles de alcance académico de licenciatura, pero estaba ese otro factor. Y resultaba que ese alcance de licenciatura, yo ahorita estoy inventando, les daba mayor conciencia hacia su propio cuidado. Y entonces entraba la afectación del medicamento y la alimentación, porque los papás sabían que la alimentación también era una forma de cuidar esa diabetes. Entonces yo encontré un resultado distinto al de Juan Pérez, pero no está tan pues fuera, no está contradiciendo lo que hizo Juan Pérez. No, lo que pasa es que hay otro factor que yo no tomé en cuenta. Ok, entonces eso es parte de una discusión. Y por último, las conclusiones, que es, yo te diría como consejo, responde directamente tus objetivos y tu pregunta. Regrésate a tu pregunta, regrésate a tu objetivo, que claro, los debiste de haber revisado a cada rato, claro. No estoy diciendo que desde que los planteaste hasta ahorita los vuelvas a revisar, no. Sino las conclusiones es directamente, regrésate a tu pregunta y respóndela. Si tú dijiste, ¿en qué grado impacta la diabetes a la economía familiar a la economía de las familias de escasos recursos en Quintana Roo? Pues respóndemelo. Dime, impacta en un grado moderado específicamente en la compra de medicamentos, ya que las instituciones de gobierno no surte todo el medicamento, por lo que se ven obligadas las familias, etcétera. Y los objetivos, ¿no? Sobre todo si tuviste objetivos particulares, ¿no? Ese caminito de los objetivos particulares. Y bueno, ya una vez que tú llegas a conclusiones, discusiones, resultados, pues todo vuelve a comenzar. O sea, ahora, al llegar a esa discusión, al llegar a esa conclusión, pues lo más seguro es que te vas a dar cuenta que hay otros factores que tú no viste o que hay otras formas. Tal vez lo hiciste cuantitativo y te das cuenta que sería bueno hacer una parte cualitativa. Tal vez te diste cuenta que el instrumento que usaste no era el ideal. Y entonces, cuando terminas una investigación, lo más seguro es que después de esa investigación te surge la idea de otra y todo vuelve a comenzar. Y bueno, así es el proceso metodológico. Espero que te haya quedado muy claro o al menos claro ese proceso. Te insisto, este video solamente es un resumen. Por favor, revisa tus apuntes, ponles en orden. Y bueno, si tú no fuiste parte de mis estudiantes,
pues igual espero que te haya servido, ¿no? La verdad es que a veces la metodología se ve muy complicada, pero no es tanto, no es tanto. Es nada más llevarlo con cuidado. Bueno, pues muchas gracias por tu atención. Esto es todo por hoy. Bonito día. Y por favor, el último en salir, que apague la luz.